un bosque muy lejano, tranquilo y maravilloso, vivía un solo osito llamado Chicharrín. Era un osito muy divertido y juguetón. Todos los días le gustaba jugar. Jugaba en el río, en los árboles, las montañas y todo lo demás. Chicharrín tenía 10 años de vivir sin su familia, pero todo era de maravilla. Hasta que un día un ser misterioso entró en el bosque donde vivía. El osito Chicharrín no se imaginaba que en su hogar ya se encontraba un monstruo. Chicharrín, muy juguetón como todos los días, seguía divirtiéndose en el bosque, cuando de pronto escuchó el sonido de unos pasos, algo que jamás había escuchado en su vida, porque eran totalmente fuertes. Asustado se escondió detrás de un árbol que tenía muchas ramas para no ser descubierto, aterrado de lo que estaba pasando, ya que no entendía nada. Luego de un buen rato, los pasos que escuchó venir se fueron alejando lentamente. Chicharrín sintió un gran alivio porque estaba muy asustado por lo que pasó y que nunca había sentido el miedo como en ese momento. Pero casi no le dio importancia porque Chicharrín siempre tiene la mente positiva y siempre es feliz jugando. Como de costumbre, el otro día Chicharrín, siempre travieso, comenzó a jugar otra vez, con las mismas energías de siempre, sin recordar lo que había sucedido el día anterior. De repente le dio mucha hambre y entonces observó por toda su casa y se dio cuenta que ya no le quedaba comida. En ese momento decidió salir a buscar algo para comer. Y como él ya sabía dónde encontrar las frutas, hierbas y peces, ya que es lo que comía el osito Chicharrín. Pero cuando llegó en el lugar, no había nada. Y se dio cuenta de que alguien más había llegado en el lugar y se había llevado toda la comida. Y aunque buscó y buscó, no encontró. Le entró la duda entonces, porque eso no le había pasado jamás. Triste y hambriento, regresó a su hogar. En el camino de regreso a casa, se encontró con unas huellas muy grandes y misteriosas. Pero como Chicharrín es muy curioso y atrevido, mejor decidió seguir las huellas que había en el camino, conduciéndolo a un lugar desconocido que era junto al mar. Y tan de repente Chicharrín volteó esa mirada y asombrado quedó porque vio a un barco viejo hecho de madera, cosa que él jamás había visto en su vida. Estaba en la orilla del mar. Lentamente fue acercándose Chicharrín al barco para descubrir lo que era y lo que tenía por dentro. Pero boca abierto quedó al ver las cosas que había dentro del barco. Pero Chicharrín, muy juguetón y travieso, comenzó a jugar con las cosas que estaban allí. Era un barco muy grande y espaciosa. Podía jugar libremente Chicharrín. Se le fue el día muy rápido explorando el barco. Se dio cuenta que ya se estaba oscureciendo. Entonces decidió regresar al bosque donde vive para descansar, porque para él había sido un día muy largo de tanto jugar y explorar. Sin embargo, cuando quería bajar del barco, no encontró la salida en ningún lugar. Se le había olvidado por dónde había entrado. Aterrado con la situación, se sintió muy triste y comenzó a llorar desconsoladamente. Osito Chicharrín, con tantas lágrimas en los ojos, se quedó dormido. En la mañana siguiente, al despertar, vio una luz entrar por la ventana. Sintió un poco de miedo. Entonces se asomó y lo que vio era la luz de un nuevo día. Se levantó y la sorpresa que se llevó fue darse cuenta que ya no estaba cerca de su hogar. Chicharrín no lo podía creer, que por entrar en el barco se iba a alejar de su hermosa casa. Desesperado comenzó nuevamente a buscar la salida, pero no hallaba por dónde salir.
Mientras iba buscando, nuevamente se encontró con las huellas que había visto anteriormente en su camino cuando regresaba a su casa y que le hizo ir y entrar en el barco. Arrepentido Chicharrín de lo que había hecho anteriormente, se puso a imaginar y a pensar de quién podría ser esas huellas y por qué el barco ya no estaba en el mismo lugar cuando entró a ella. Muchas dudas tenía Chicharrín, pero no hallaba cómo responderlas. Se armó de valor y entonces decidió seguir nuevamente las huellas, que era la segunda vez que las veía. De pronto escuchó un sonido muy extraño venir del lugar donde se dirigían las huellas. Como el sonido era muy raro, le dio escalofríos. Chicharrín sentía que alguien lo observaba por detrás y no se equivocó, porque al girar vio una sombra que venía hacia él, y esa sombra era del monstruo que había entrado en el bosque donde vivía Chicharrín. Asustado comenzó a rugir con mucha fuerza y miedo en su interior. Por más que él rugía fuerte para intentar espantar al que se le acercaba, no sirvió de nada, porque entre más se acercaba a él, Chicharrín no encontró otra opción más que empezar a correr sin dirección dentro del barco para salvar su vida. Sin embargo, no podía salir de ella. Chicharrín seguía huyendo de la sombra del monstruo hasta que llegó a un rincón del barco donde ya no tuvo salida. Y es donde ahí vio y se dio cuenta que los pasos que había escuchado, en donde se espantó demasiado, las huellas que siguió, eran del espantoso y tremendo monstruo cabezón de 4 manos y de 2 pies. Sintió que ya no tenía escapatoria y casi se daba por vencido por tener enfrente a un ser que no era conocido. Pero con mucha valentía Chicharrín tuvo que enfrentar al monstruo que le perseguía y buscar una salida. De pronto sintieron que algo movió el barco y eso hizo que el monstruo cayera. Chicharrín, muy listo, comenzó a correr para escapar. Cuando pensó que el monstruo ya no le perseguía y lo había perdido dentro del barco, se puso a descansar porque había hecho una gran corrida por tratar de escapar. De repente el monstruo apareció otra vez en la espalda de Chicharrín y le susurró al oído: «Te tengo, osito. Ya no corras porque gastarás tus energías, ya que aquí no podrás escaparte de mí, porque conozco cada rincón del barco». Chicharrín no sabía cómo reaccionar ante tan gigante monstruo, y aunque con miedo y temblando expresó: «¿Por qué me persigues?». Y el monstruo le respondió: «Porque necesito alimentarme y comerme un oso tan gordo como tú». Entonces Chicharrín, al escuchar eso, se llenó de fuerza y decidió enfrentarlo. Corrieron y corrieron hasta llegar en lo más alto del barco. Y como Chicharrín, por las hierbas, por las frutas, por los peces que come, era bastante inteligente y además musculoso, con la fuerza que tiene, logró empujar al pobre mono para que éste cayera al mar, a ahogarse y morir. Chicharrín se puso muy contento, alzó las manos porque logró vencer al tremendo monstruo cabezón de 4 manos. Y Chicharrín ya no quería regresar al bosque donde vivía, porque en el barco se sentía mucho más seguro y porque tenía allí todas las herramientas que necesitaba para poder pescar en el mar y así poder alimentarse y poder vivir felizmente. Colorín colorado,
este cuento se ha acabado.